Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Al igual que Matías Pérez Rovira, tú puedes hacer la siguiente pregunta en un próximo video. Me puedes escribir en Instagram o Twitter como David Darce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Y bueno, lo que Matías nos comenta en esta ocasión es lo siguiente. Hola David, espectaculares tus videos. Aprendo un montón. Te hago una pregunta. ¿Recomendarías algún tipo de subwoofer para poner dentro de un mueble que esté abierto hacia el frente? Te hago esta consulta porque a mi mujer no le importa nada el sonido y solo piensa en la estética de la sala. Y pues esto siempre va a ser un conflicto, porque la realidad es que los que amamos el sonido, pues sí, nos gusta cómo se ven las bocinas, nos gustan nuestros subwoofers, nos gusta presumir nuestro equipo, pero la realidad es que son cajas negras, son cajas que se ven bastante feitas. De hecho, ya les he mostrado anteriormente que algunos catálogos de diseños de interiores donde implementan cines en casa, pues igual, ellos hacen todo lo posible por esconder esas cajas negras. Y es entendible que si va a ser una sala de estar, donde vas a recibir invitados y todo el tiempo va a haber gente, pues no vas a querer tener esos subwoofers, esas cajas negras que no se ven nada estéticas, vas a querer tener un sistema mucho más minimalista o intentar ocultar lo que ya tienes. Ahora, en este caso, pues, ¿cuáles son las soluciones? En el caso del subwoofer, pues tenemos subwoofers muy pero muy pequeños, como por ejemplo el KC62 de KEF. Es una muy buena alternativa para aquellas personas que quieren un grave profundo, pero con una cajita que es estética y muy bella. Esa podría ser una opción, pero obviamente ahí hay un costo de por medio, y además el KC62 no es tan barato. Entonces, lo que nos pregunta Matías ¿es viable guardar el subwoofer dentro de un mueble donde no se vea? Pues la respuesta ¿es viable? Pues sí, es viable porque lo puedes hacer y realmente no va a pasar nada del otro mundo. Ahora, sí hay algunos contras en cuestión de su desempeño y también un poquito de seguridad. Vamos a hablar primero de ese aspecto de la seguridad. Si tú tienes un subwoofer moderno que ya tiene DSP y que normalmente ya traen amplificadores clase D, pues seguramente no va a haber ningún problema con que metas ese subwoofer a un mueble en cuestión de la temperatura. La temperatura pues sí va a ser un poquito alta, pero no exageradamente. Los amplificadores clase D suelen ser muy eficientes y entonces no desperdician tanta energía en forma de calor. Pero ahora, si tú tienes un subwoofer mucho más antiguo que sea clase AB en su amplificador, por ejemplo, pues lo que puede suceder es que el calor sí comienza a aumentar dentro del mueble. Y en ese caso sí podría echar a perder el subwoofer o al menos el amplificador. Recuerden, el calor es el peor enemigo de los componentes eléctricos. Y ahora pasamos a la parte de desempeño. ¿Cómo le podría afectar un mueble a cómo funciona un subwoofer? Bueno, pues el mueble es bastante evidente que se va a comenzar a mover, va a vibrar. Entonces, normalmente decimos que un subwoofer a partir de ciertas frecuencias es omnidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a lograr identificar de dónde parte el sonido. Si tú tienes el subwoofer en una esquina, pues tú no vas a sentir que viene de la esquina, parece que viene de la habitación en general. Eso es en teoría. En realidad sabemos que sí importa bastante dónde vaya el subwoofer y no necesariamente porque tenga que ir al frente, a los lados, en la parte de atrás. No, pero tú tienes que hacer un análisis de tu habitación para saber cuál es el lugar óptimo para tener tu subwoofer. Una vez dicho esto, ¿por qué les digo que un subwoofer en teoría es omnidireccional, pero ya en la práctica no lo es? Bueno, pues porque definitivamente las ondas graves de frecuencias graves son omnidireccionales. Es muy difícil para los humanos identificar de dónde viene ese sonido. Seguramente en algún punto han estado en una casa donde está la lavadora y hace vibrar el piso o la pared, y ustedes están en otro piso y no saben de dónde viene un sonido grave, pero se escucha un sonido grave y es la lavadora y resulta que está del lado derecho, pero ustedes lo escuchan como si viniera de toda la habitación. Bueno, pues porque las frecuencias graves sí son omnidireccionales. El problema radica en que las vibraciones no necesariamente lo son.
Entonces, si tú tienes un subwoofer y lo pones en la parte trasera y alrededor hay tal vez cuadros o fotografías, esas fotografías podrían vibrar. Y dependiendo de la frecuencia a la que vibren, pues va a resultar en que esa vibración sea audible. Entonces, por ejemplo, tal vez el subwoofer está creando una frecuencia de 18 Hz, pero ese cuadro que está colgado en el muro está vibrando a 140 Hz. 140 Hz es una frecuencia que tú sí vas a lograr percibir de dónde viene. Entonces vas a decir, el subwoofer está ahí atrás. Y no es que estés escuchando el subwoofer como tal, lo que estás escuchando son las fotografías vibrando. Esto es un ejemplo solamente para ilustrar, pero esto sucede con todo. Si tú tienes un subwoofer y del lado derecho tienes ventanas y del lado izquierdo no las tienes, cuando esas ventanas vibren por las frecuencias que produce el subwoofer, va a parecer que el subwoofer viene del lado derecho porque las ventanas están generando otras frecuencias a partir de la vibración del subwoofer. Entonces el subwoofer se empieza a convertir en algo direccional y entonces la distorsión no viene como tal del subwoofer, viene de elementos que se están introduciendo a la mezcla de sonido que no pertenecen a la mezcla de sonido. Entonces, cuando tú metas un subwoofer dentro de un mueble, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que el mueble no es completamente inerte. Entonces lo que va a suceder es que igualmente va a vibrar. ¿A qué frecuencia? No sabemos exactamente, pero puede causar que se generen sonidos que no pertenecen a la mezcla de sonido. Y segundo, va a hacer que el subwoofer se vuelva localizable. Al momento de que vibre, pues esas tablas o esas partes de madera que tenga el mueble, pues van a resonar a cierta frecuencia y eso sí va a ser audible para ti. Entonces, si tienes solamente un subwoofer y está del lado izquierdo, vas a decir, es que ese sonido grave viene específicamente del lado izquierdo. Lo sé porque estoy escuchando el subwoofer, cuando en realidad lo que estás escuchando es el mueble. Entonces, pues sí puede llegar a ser un gran problema meter cualquier bocina dentro de un mueble. Hay algunas soluciones para bocinas tradicionales, para bocinas de torre, bocinas de estantería. Uno de los consejos más comunes es que empujes tu bocina hacia la orilla del mueble para que de esa manera el sonido se proyecte y no refleje en la madera o en alguna parte del mueble como tal, sino que salga directamente hacia el aire, hacia la parte libre de la habitación. Otro método que se llega a utilizar en algunos cines en casa es meter tus bocinas tal cual de estantería o de torre, las metes dentro del mueble y lo recubres con espuma acústica. Y teóricamente esto te va a permitir tener un efecto de un baffle wall o un muro de bafle. La realidad es que no funciona tan sencillo. Va a haber algunos aspectos que no van a funcionar correctamente. Las bocinas que tú compres, si son de estantería o de torre, fueron pensadas para que esas bocinas estén, entre comillas, al aire libre. O sea, que estén dentro de una habitación, que puedan estar cerca de un muro. Esa va a ser la mejor forma en que van a funcionar porque así fueron diseñadas. Ahora, hay algunas bocinas que están diseñadas específicamente para ir dentro de un muro y son esas que conocemos como in-wall. Hay otras bocinas como los Blue Horns que pueden ir atrás de una pantalla acústicamente transparente y creamos un baffle wall en la parte trasera. Yo, por ejemplo, aquí tengo una sala de proyección con una pantalla acústicamente transparente y atrás de esa pantalla están las bocinas. Algunos me preguntan, ¿por qué no haces un baffle wall como lo hacen en los cines? Pues porque estas bocinas no están diseñadas para ir dentro de un baffle wall. Estas bocinas fueron diseñadas para estar en el exterior y entonces es ahí donde vas a obtener el mejor sonido. En el caso de un subwoofer, hay subwoofers que pueden ir dentro del muro y si tu requerimiento principal es la estética, podrías adquirir uno de esos subwoofers. Ahora, dependiendo del país donde vivas, pues va a depender la capacidad que tengas de instalarlos. Estos subwoofers que van dentro del muro están pensados para las casas de Estados Unidos, que normalmente tienen muros huecos o tienen techos huecos. Aquí en Latinoamérica, o al menos aquí en México, pues normalmente tenemos yeso, tenemos concreto, tenemos varilla
Y pues es muy difícil instalar estas bocinas que van dentro del muro o subwoofers que van dentro del muro. Pero esa podría ser una solución. En este caso, donde el requerimiento principal es la estética, pues yo lo veo como lo más viable adquirir un subwoofer como el de KEF, el KC62. Es un subwoofer muy bello y se desempeña bastante bien. Y yo no siento que vaya en contra de la estética de una habitación. Por ejemplo, en esta habitación, pues creo que desde aquí se alcanzan a ver, no alcanzo a ver directamente en la pantalla de la cámara, pero aquí atrás se ven como unas tablas negras, no son tablas negras, son mis dos subwoofers PV1000 Pro. Pero estos sí son cajas negras gigantescas que la realidad es que se ven bastante feas en un ámbito de sala de estar. Aquí, como es una sala de proyección, pues no hay demasiado problema. Aquí lo principal, la prioridad principal es que se escuche bien. En una sala de estar, pues necesitarías encontrar un subwoofer mucho más estético. Nuevamente, ¿va a pasar algo sumamente grave si lo metes dentro de un gabinete? Pues no, nuevamente no va a explotar, pero no vas a obtener el desempeño que estás buscando. Los subwoofers de caja están pensados para estar en el exterior. Entonces, pues yo te recomendaría que no lo hicieras, pero bueno, si ese es el compromiso que tienes que asumir para tener al menos un cine en casa en tu sala de estar, pues adelante, es un buen compromiso. No va a ser el mejor sonido del mundo, pero tampoco te vas a quedar sin cine en casa. Entonces yo diría que es un compromiso. Lo mejor, como siempre les digo, siempre hay ciertas guías a las que nos tenemos que apegar. Hay ciertas buenas prácticas que es lo mejor que podrías hacer, pero eso no significa que si tú no tienes la posibilidad de hacerlos, no deberías de tener un cine en casa. Solamente significa que dentro de tus posibilidades, dentro de tus compromisos, te intentes acercar lo más posible a ese ideal. Pero eso no significa que ya porque tu subwoofer vaya a ir dentro de un mueble, se vaya a escuchar horrendo, terrible, ya no lo deberías de tener. Yo te recomendaría que si lo vas a hacer, si forzosamente lo tienes que hacer, pues sí busques como espuma acústica o algo que sea bastante denso y vaya alrededor del subwoofer dentro del mueble. Eso va a ayudar a aminorar un poquito las vibraciones indeseadas, pero aún así va a ser un compromiso bastante importante. Y bueno, pues espero con esto haber resuelto tu pregunta. Recuerden que me pueden escribir en Instagram o Twitter como davidarce-2, en la página de Facebook de Fotograma24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.